Maduro no tiene el respaldo ni de su vecino. El día de hoy es indispensable hablar de la crisis en Venezuela, porque el señor Nicolás Maduro pretende instalarse como presidente de Venezuela cuando perdió las elecciones, cuando no es a él a quien le corresponde juramentar el día de hoy, y cuando estamos viviendo un momento sumamente difícil, no solo para Venezuela, sino para todos aquellos que nos vemos afectados por la crisis en Venezuela, incluyéndonos a nosotros, los peruanos. Se calcula que hay 1.600.000 venezolanos y más en el Perú en este momento. Y solo la migración venezolana, luego de esta profunda crisis política, económica y social en Venezuela, solo somos superados por Colombia en destino de refugio de los venezolanos. Y por eso es tan importante hacer una reflexión sobre cómo hemos llegado a esta situación. En Venezuela ocurría, y yo puedo dar fe de ello porque cubría la información de lo que pasaba en Venezuela, el Caracazo, el intento de golpe de Estado de Hugo Chávez contra Carlos Andrés Pérez. Venezuela, como muchos, prácticamente todos nuestros países, estaba afectado por el desgaste de una clase política ineficiente, corrupta, de espaldas al país. Y esto provocó, o le pasó por la cabeza a Hugo Chávez, que podía provocar un golpe de Estado de corte nacionalista, inspirado en alguna medida en Velasco, porque por el Perú pasó Hugo Chávez en su formación como oficial militar. Pero cuando fue preso luego del fracaso del golpe y del asalto al Palacio de Miraflores, Hugo Chávez se dio cuenta del enorme respaldo popular que tenía por el descontento de la sociedad venezolana frente a lo que se estaba viviendo en esos momentos. Y se dio cuenta que no era un golpe de Estado lo que tenía que hacer. El presidente Caldera lo exoneró luego de responsabilidad, le dio lo más parecido a una amnistía, declaró sobreseídos los casos penales contra él y le permitió incorporarse a la vida política y postular a la presidencia que ganó por un amplio margen. Y se montó sobre esa ola de hartazgo y de descontento de la sociedad venezolana, y tuvo la suerte de que en ese momento el precio del petróleo se disparó en el mundo, siendo Venezuela uno de los países productores de petróleo más importantes del planeta. Y Hugo Chávez tuvo en sus manos una disposición gigantesca de dinero, que se usó, es cierto, en educación, en salud pública, en vivienda, pero también en crear una gigantesca red de asistencialismo social. En Venezuela recibía bono todo el mundo por casi cualquier cosa. Pero hubo un detalle. No solamente se peleó con la empresa privada y desestimuló la inversión y el crecimiento económico, sino que no invirtió en la modernización de su principal ingreso, que era el petróleo, la petroquímica, no diversificó la producción en Venezuela, no industrializó Venezuela aprovechando ese enorme boom del precio del petróleo, y cuando el precio del petróleo se cayó, se pagó el precio. Se pagó el precio. En Venezuela no había ni papel higiénico, porque todo se importaba. Y cuando no había plata para importar, entonces no había nada para comprar, y no había nada para comer, y no había dinero para los bonos, y no había dinero para sostener un sistema de salud que había crecido de una manera extraordinaria, no había dinero para sostener la calidad del sistema educativo. Y eso produjo un enorme descontento social en un contexto en el que además ya se olía la corrupción que había empezado en Venezuela. Ya se olía el autoritarismo y la prepotencia de la que ya había dado claras muestras Hugo Chávez. Y este enorme descontento social y político llevó a que cuando se produjeran las elecciones a la Asamblea Nacional convocada por el propio Chávez, la perdiera. Y eso era solo una señal de la que la gente estaba cansada de lo que había estado viviendo con Chávez y quería un cambio. Y lo que ocurrió a partir de ese momento, la lógica de los acontecimientos a lo que debió llegar es al siguiente paso,
es que en unas elecciones nacionales perdiera el chavismo el control del gobierno, el control del Ejecutivo. Y ahí empezaron los problemas. Porque no solamente Chávez empezó a hacer maniobras constitucionales, intentos de control de las instituciones electorales, mire cómo se parece a lo que pasa acá, sino que ocurrió en la oposición un hecho dramático del que yo creo hoy los venezolanos y sobre todo María Corina Machado aprendieron la lección. La oposición pensó que Chávez había muerto ya y estaba vivo y el chavismo estaba vivo. Y cuando todavía no había terminado la guerra contra el chavismo, ya se estaban peleando por quién era el que iba a tomar la sucesión. Y la oposición se dividió en múltiples alternativas. Había 8, 10 que pretendían heredar a Chávez cuando lo que se trataba era de estar juntos para terminar el proceso e iniciar una nueva era, como ocurrió en Chile frente a Pinochet, donde la oposición fue capaz de ser una sola voz en el plebiscito y un solo candidato en las elecciones contra el candidato pinochetista. Lo que ocurrió en Venezuela fue dramático y yo lo vi con mis propios ojos. Y por la interferencia internacional norteamericana, porque no son precisamente los diplomáticos norteamericanos unos genios, es decir, miren esto, en Afganistán apoyaron a quienes resistían la invasión rusa. ¿Quiénes eran? Los talibanes. A los talibanes les daban plata, a los talibanes les daban armas para pelear con los rusos y terminaron atacando a los Estados Unidos. Cuando hubo la guerra entre Irak e Irán, los Estados Unidos, por decisión de sus diplomáticos y sus políticos, respaldaron al liderazgo iraquí para enfrentarse a los iraníes. ¿Y quién era el jefe de las Fuerzas Armadas y del gobierno en Irak? El señor Saddam Hussein. ¿Se acuerdan de Saddam Hussein? O sea, la cantidad de dinero que los Estados Unidos invirtió en Irak convirtió a Saddam Hussein en el líder de uno de los ejércitos más poderosos del planeta, que se volvió luego contra los Estados Unidos. Es decir, genios de diplomacia no son los gringos, ¿ah? No hay que escuchar y seguir de la nariz lo que los gringos dicen. Y si no, fíjense, insisto, lo que pasó en Venezuela. Lo que hay que hacer, es decir, si la crisis económica ha llegado a un gran aislamiento, si lo bloqueamos, si los aislamos, aprovechando que están tomando medidas absolutamente impertinentes y antidemocráticas, el bloqueo económico va a terminar la asfixia y el gobierno se va a caer. Y no se cayó el gobierno. No se cayó el gobierno, ¿por qué? Porque la oposición estaba desunida y dijeron, no hay que ir a las elecciones, y la oposición se dividió aún más. La mitad de la oposición fue a las elecciones y la otra mitad no fue a las elecciones. Y los que fueron divididos. Y lo que pasó fue obvio, evidente. Ganó el chavismo las elecciones. Y las ganó porque tiene un sector de la sociedad que fue favorecido por las medidas en educación, en salud, porque la gente accedió a vivienda, un sector importante de la población, y porque pese a todo han conservado durante años una lealtad al chavismo. No son la mayoría de la sociedad venezolana, pero existen, son reales, están ahí, y si la oposición va dividida, ganan. ¿Qué es lo que pasó? Y lo que ha ocurrido a lo largo de estos años es que esos millones de jóvenes que estaban en la calle, porque sobre todo eran jóvenes, peleando contra el chavismo, peleando por un cambio en la sociedad venezolana, lo que tuvieron por la deficiencia de su liderazgo fue una enorme decepción. No era solo que estuvieran hartos de la intolerancia, de la prepotencia, de la corrupción del régimen chavista, que ya, es decir, es la paradoja de siempre, ¿no? Un régimen que surge con las banderas anticorrupción y que termina más corrupto de lo que sacaron. Pero además la gente asfixiada por la crisis económica, porque en Venezuela no había ni para comer, y que es una situación que no ha cambiado significativamente y lamentablemente hasta hoy, sino por una carencia de un liderazgo consistente. Y estos jóvenes decepcionados se fueron de Venezuela. Y se fueron millones, solo en el Perú hay 1.600.000, en Colombia hay más de 2,5 millones. Se calcula que son cerca de 7 millones los que se fueron. Y los que se fueron eran los que estaban en la calle peleando.
Entonces yo creo que esa lección hay que aprenderla y por eso tiene usted extraordinario valor el papel de María Corina Machado, porque logró finalmente unificar a la oposición alrededor de un liderazgo que se lo ha ganado a punche, peleando día a día en Venezuela contra el régimen chavista. Hoy mismo está peleando en las calles, dirigiendo las manifestaciones. Exitosa. Y yo creo que lo que va a pasar en Venezuela es inevitable. Es cierto que la corrupción se ha extendido de tal manera, el control institucional se ha extendido de tal manera que parecería imposible que las cosas cambien. Las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar porque, fíjense ustedes, no es solo el concierto internacional. O sea, Maduro no tiene el respaldo ni de su vecino, el presidente Petro de Colombia, que es un hombre de izquierda. Ni Petro lo reconoce como presidente. Ni los presidentes de izquierda de Latinoamérica lo reconocen. Tiene a la gente en la calle protestando, tiene a la comunidad internacional en contra, pero tiene lo más importante que Venezuela no ha tenido todos estos años, tiene un liderazgo. Tiene a alguien que da esperanza, que se llama María Corina Machado. Alguien en que los venezolanos pueden creer. No solamente porque promete que va a cambiar las cosas, sino porque se ha fajado, arriesgando incluso su propia vida y la seguridad suya y de su familia, peleando porque las cosas sean diferentes en Venezuela. Y yo creo que va a caer, que Maduro va a terminar, pero que la lección que tienen que aprender los políticos venezolanos, y así como hemos sido solidarios con los venezolanos, así como les hemos abierto las puertas a los venezolanos, eso nos da el derecho a opinar. Por lo menos yo me siento con el derecho a opinar. Yo creo que tarde o temprano, y luego de esta transición que va a significar la presidencia del señor González, lo que va a ocurrir en Venezuela es el empoderamiento de la señora María Corina Machado como presidenta de Venezuela, que es lo que tiene que ocurrir. Pero María Corina Machado tiene que ser consciente de lo que no puede ocurrir en Venezuela, es que se regrese a lo que había antes del chavismo. Que lo que tiene que haber es una cosa distinta, Exitosa. que se tiene que acabar la corrupción para siempre en Venezuela, que se tiene que acabar la división para siempre en Venezuela, que no puede ocurrir lo que lamentable y trágicamente está ocurriendo hoy, que es la división de familias en Venezuela por razones políticas, que María Corina Machado tiene que significar el reencuentro de los venezolanos consigo mismos, la recuperación de la unidad, del proyecto nacional común, y de la construcción de una nación que se guíe por objetivos no solamente comunes, sino por un manejo responsable y libre de corrupción del aparato del Estado, porque Venezuela es un país muy rico que lamentablemente ha estado en las peores manos. Finalmente yo quiero decir que acá nuestros políticos fueron muy irresponsables, porque se colgaron al furgón de lo que decía la diplomacia norteamericana. No tuvimos, como hemos tenido históricamente, una posición diplomática distinta que permitiera tender puentes hasta donde fuera posible, que ayudara a crear un clima distinto. Reconocimos a Guaidó como presidente cuando el señor era poco menos que un empleado del Departamento de Estado norteamericano, pero que no tenía ninguna representación real, ni siquiera en la oposición venezolana. Es decir, tomamos una serie, abrimos la puerta a los venezolanos pensando y creyéndole a los gringos que ahorita se acababa Maduro, y no se acabó, pues hay 1.600.000 en el Perú. Y abrimos la puerta y no tuvimos ninguna política para enfrentar esta inmigración gigantesca. Es decir, es como que nos crecieron 1,5 millones de hijos de la noche a la mañana. Y no pensamos en el impacto que eso iba a tener en el empleo de los peruanos, porque son una competencia para nuestros propios trabajadores, en el sistema de salud, porque esa gente necesita atención, en la educación, porque sus hijos necesitan ser educados, en vivienda, en transporte, es decir, en el impacto que la presencia masiva de 1,5 millones de personas iba a tener en nuestras vidas. Ningún plan sobre eso, ninguna idea, a nadie se le ocurrió pensar en ese detalle que está afectando nuestras vidas de una manera tan directa, incluyendo en esta avenida delincuentes, porque no se hizo ningún filtro para el ingreso de esta migración masiva. Y yo creo que en un día como hoy todos tenemos que aprender la lección. Yo estoy seguro, y con esto termino,
que las cosas van a cambiar en Venezuela, que eso va a significar que muchísimos venezolanos, se calcula que fácilmente el 30% de venezolanos que emigraron van a regresar a Venezuela. Pero hay que ser conscientes también de que va a haber un porcentaje muy alto que ya hicieron familias, que ya construyeron una vida en países como el Perú. Y que por lo tanto nuestra visión de futuro tiene que incluirlos. Tiene que incluirlos. Incluirlos como profesionales, como personas que necesitan atención, como personas que merecen oportunidades, como personas que pasan a ser parte de nuestra propia identidad. De nuestra propia identidad. Así como los peruanos tenemos de chino, así como los peruanos tenemos de español, tenemos de hombre andino, los peruanos ahora también tenemos de venezolano. Porque eso ha pasado a ser parte, nos guste o no, querramos o no, de nuestra identidad nacional. Y por supuesto, hay que separar a los buenos de los malos. Y quienes mejor pueden ayudar en eso son los propios venezolanos. Yo creo que hoy día, en realidad ayer, ha empezado un momento de cambio trascendente para Venezuela que va a tener un impacto que no imaginamos para nuestras propias vidas. E insisto, tenemos que mirar Venezuela no solo en atención a lo que está pasando ahí, sino para aprender las lecciones que nos sirvan a nosotros mismos para hacer las cosas de otra manera. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar, estamos en el 6.1 de la televisión digital terrestre.